necesito que ustedes tengan a la mano ese cuestionario con sus respuestas, por supuesto, para la siguiente semana que vamos a estar haciendo ejercicios ahora sí, ¿ok? Pero antes de los ejercicios quiero que nosotros nos quede claro qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Déjenme, les comparto la pantalla. Ok, a veces nos vamos directamente con los problemas, por ejemplo, vimos funciones lineales y no lineales, ¿no? Las que no son lineales, las que se curvean, y las que sí son lineales, que van directamente o así, ¿no? Que crean una línea recta, y las que no, las que se curvean. Vimos eso, pero si yo les pregunto por qué se curvea o por qué es recta, por qué es lineal y no lineal, ustedes tal vez no me respondan correctamente. Por ejemplo, vimos el área bajo la curva, cómo calcular el área bajo una curva, cómo calcular esta área, pero ustedes a veces no comprendemos qué es esta área, qué representa esta área, qué significa esta área. ¿Okay? ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿O puede decirme qué representa esta área debajo de la curva? Me imagino. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver más o menos esos tipos de conceptos. ¿Ok? Vamos a ver un videíto. Si en cualquier punto del video tú tienes alguna duda o no le entendiste algo que se dice o se dijo en el video, ok, deténme, ok, dime, profe, eso no lo entendí. Y ya yo me regreso y lo vemos otra vez, o yo le doy una explicación más específica, ¿ok, chicos? Es importante que tengan la confianza de detenerme para poder así yo ayudarlos a comprender, que muchas veces parece que hablan en otro idioma porque no le entendemos nada. Yo voy a tratar de traducirlo un poquito, ¿ok? Para que todos podamos llegar a la comprensión, ¿ok? Entonces, vamos a poner un poquito de atención en este video, ¿ok? Cualquier duda, ¿ok? Cualquier duda me lo comentan. Estamos tan acostumbrados a la tecnología que muy difícilmente podemos pensar nuestras vidas sin ella. Imaginemos, por ejemplo, cómo sería nuestro mundo sin los aparatos electrónicos, sin las comunicaciones, sin la producción industrial a gran escala de alimentos, muebles y hasta ropa. Pues así sería nuestro mundo, muy similar a este, a no ser porque hace aproximadamente 300 años se forjó una revolución muy peculiar en las matemáticas. Fue tan peculiar que solamente hizo falta la existencia de esto. A esa revolución en las matemáticas les llamamos el cálculo. Y cuando digo cálculo no me refiero a lo que dicen algunas personas de vamos a hacer unos cálculos. No, el cálculo es una de las ramas más fascinantes de las matemáticas. Y debemos su existencia a dos grandes pensadores, Isaac Newton y Wilhelm Leibniz, quienes a finales del siglo XVII, y cada quien por su parte, lo descubrieron. Actualmente toda la tecnología depende del cálculo, pero lo que realmente preocupaba a Newton y Leibniz no era lo que tenían a su alrededor, sino más bien las cosas de allá arriba. Newton nació en 1643, unas cuantas décadas después de que el astrónomo alemán Johannes Kepler descubriera que las órbitas que recorren los planetas y cometas alrededor del Sol tienen la forma de una elipse, que barren áreas iguales en tiempos iguales, y que hay una relación precisa entre la distancia de un planeta al Sol y el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Estos hallazgos eran sorprendentes, pero Kepler nunca pudo entender por qué los planetas se movían alrededor del Sol de esa manera. Newton tenía en mente una explicación de este fenómeno. Para ello partió de la idea de que los movimientos elípticos de los planetas dependen del mismo fenómeno que hace que las manzanas se caigan de los árboles: la gravedad.
Newton es famoso justamente porque descubrió que la gravedad es la fuerza de atracción que experimentan todos los cuerpos de la misma manera y lo describió con esta fórmula, que no hay que tenerle mucho miedo porque lo que nos explica es lo siguiente. La fuerza de gravedad entre dos cuerpos, por ejemplo, la Tierra y el Sol, es proporcional al producto de sus masas. Esto quiere decir que entre más grandes sean estos cuerpos, mayor será la atracción que haya entre ellos. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos, lo que significa que entre mayor distancia hay entre estos cuerpos, la atracción entre ellos va a ser menor. Newton también descubrió que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es equivalente al producto de su masa por su aceleración. Esta es la famosa segunda ley de Newton. Con toda esta fórmula, Newton estaba seguro que por ahí estaba el secreto de la órbita elíptica anteriormente descrita por Kepler. Pero el problema es que la ley de la gravedad nos habla o nos describe la fuerza de atracción entre dos cuerpos, pero en un instante preciso, en un momento determinado. Y las órbitas elípticas son el resultado de algo que ocurre en un intervalo de tiempo más amplio. Digamos, por ejemplo, el que ocupa un planeta en darle una vuelta completa al Sol. Aquí a Newton le faltaba algo que no existía en ese momento. Le faltaba un método para poder comprender los cambios o procesos que tiene un fenómeno en un intervalo de tiempo, digamos, indefinido, a partir de un momento específico o definido como este. Y lo sorprendente es que lo encontró. Ese método es precisamente el cálculo. Con el cálculo, Newton no solo pudo demostrar por qué las órbitas de los planetas son elipses y no círculos, sino también obtener fórmulas para encontrar la posición de los planetas en el espacio en cualquier momento. Fórmulas que, por cierto, seguimos usando para determinar la posición de nuestros satélites artificiales. Lo maravilloso de todo esto es que Newton se dio cuenta de que el cálculo no solamente nos sirve para estudiar los movimientos de los cuerpos celestes, sino que nos ayuda a estudiar matemáticamente todos los fenómenos que cambian en el tiempo. Y más aún, todos los fenómenos en donde una variable depende de otra. Piensen en el vuelo de un proyectil. Por ejemplo, una flecha. Desde tiempos muy antiguos, se sabe que la distancia que puede alcanzar una flecha depende de muchos factores. Uno de ellos es, por supuesto, el tiempo de vuelo, pero también su peso, la tensión del arco y la velocidad del viento. A partir del Renacimiento se empezó a pensar que esas relaciones pueden ponerse en términos matemáticos. Por ejemplo, es claro que uno de los factores que determinan la distancia que recorre cualquier proyectil, ya sea una flecha o una bala de cañón, es el ángulo de disparo. Resulta claro que la distancia está relacionada con el ángulo del cañón. A una relación como esta, los matemáticos la llamamos función. En este caso decimos que la distancia es una función del ángulo de disparo. La relación entre el ángulo de disparo y la distancia no es tan trivial. De hecho, los matemáticos tardaron mucho tiempo en encontrar la forma matemática correcta para describir la trayectoria de una bala de cañón. Podemos observar muchas funciones a nuestro alrededor. Por ejemplo, la velocidad con la cual gira una patinadora está en función de la posición de sus brazos. ¿Está cuándo, amigo? En el mercado, el precio de cualquier producto depende de la oferta y la demanda. Y así podríamos seguir infinitamente. Donde algo cambia y hay una dependencia entre variables, el matemático descubre funciones. El mundo está repleto de funciones entre variables. Y el cálculo trata precisamente de entender estas funciones y su comportamiento. Digamos que es como la psicología de las matemáticas. No me hace caso, es más grande, de hecho, de repente me deja hablando. Así como las personas tenemos días buenos y malos, hay funciones que tienen variaciones. De repente, como que... Existen casos donde las funciones tienen un máximo. Y como a veces hay máximos, también hay mínimos. También existen funciones que sin importar nada, permanecen constantes. En fin, las funciones que encontramos en la naturaleza son tan variadas como el comportamiento de las personas. El cálculo es la herramienta que
clasificarlas y entenderlas. Para entender cómo funcionan las herramientas del cálculo, conviene representar las funciones entre variables con gráficas. En una gráfica, el valor de una función se representa con una línea. Todos hemos visto una gráfica alguna vez. Esta, por ejemplo, representa la temperatura promedio del cuerpo durante el día. Esta, el crecimiento de la población mundial en el último siglo. Y esta, la temperatura promedio de la superficie terrestre desde 1864. Para hacer una gráfica necesitamos que una variable cambie en función de otra. Por ejemplo, un carro en movimiento. Un carro tiene que frenar, acelerar, cambiar de dirección y todo eso provoca continuos cambios. ¿Por qué no se suben a mi auto de prueba? Con este coche podemos hacer los movimientos básicos como acelerar y frenar sin problema. Usemos este vehículo para ver cómo se construye una gráfica. Graficaremos la distancia que recorre el coche en función del tiempo. Observen que la línea de la gráfica siempre es ascendente, porque cada vez se recorre más distancia. Cuando el coche entra a una curva, tiene que frenar. Este cambio de velocidad se refleja en la forma de la gráfica. Y después, cuando el coche entra en una recta, vuelve a acelerar y la gráfica cambia de forma. En las rectas, la distancia recorrida aumenta rápidamente y en la gráfica vemos este aumento en la pendiente de la curva que se inclina más hacia arriba. Pero en las curvas, la reducción de velocidad hace que la inclinación de la línea sea menor. Si bien esta gráfica nos sirve para definir la distancia recorrida en función del tiempo, la inclinación nos revela otro dato, la velocidad. Por ejemplo, aquí y aquí el auto va más rápido, y aquí va más lento. Precisamente, evaluar la inclinación de la curva en cada instante es para lo que sirve la herramienta fundamental del cálculo, la derivada. Podemos pensar que la derivada es una función que nos indica cómo cambia otra función. Por ejemplo, hemos descubierto que la velocidad del coche está representada por la inclinación de la gráfica de la distancia que recorre. Para medir esta inclinación podemos dibujar una línea recta que toque la curva en cada punto y que tenga la misma inclinación que ella. Podemos dibujar un triángulo con un lado horizontal, otro vertical y el tercero sobre la línea inclinada. Si mantenemos fija la base del triángulo y lo movemos a lo largo de la curva, su altura va cambiando. Es mayor cuando la curva está más inclinada, así que la altura de esta línea es un buen indicador de la inclinación de la gráfica. ¿Qué les parece si graficamos el tamaño de esta altura? Así obtendremos una gráfica a partir de otra. Fíjense muy bien en el comportamiento de esta nueva gráfica. Cuando el auto va a una velocidad constante, la gráfica es horizontal. Cuando el auto disminuye la velocidad, la gráfica baja. Y cuando la velocidad aumenta, la gráfica sube. La nueva gráfica no es otra que la gráfica de la velocidad en función del tiempo. La derivada de la distancia es la velocidad. Lo interesante es que obtuvimos la gráfica de la velocidad sin estar viendo directamente al velocímetro del auto. Todo a partir de la gráfica de la distancia en función del tiempo, por lo que deducimos entonces que la velocidad es una derivada de la distancia. Pero también conocemos que la velocidad se ve alterada por el tiempo, por lo tanto también se puede derivar. ¿Y qué obtenemos? Pues un dato muy importante que es la aceleración. Y llegamos a otra conclusión. La distancia tiene dos derivadas. La primera de ellas, la velocidad. La segunda, la aceleración. Podemos usar las derivadas para entender matemáticamente las funciones de cosas que cambian en periodos largos de tiempo. Por eso, cuando Newton desarrolló por primera vez el concepto, pudo entender por fin la razón de que las órbitas de los planetas
sean elípticas. Lo que Newton hizo fue considerar su fórmula como una función. Y es que miren, en un periodo de un año, la posición del Sol con respecto a los planetas cambia y por lo tanto cambia también la aceleración. Los cuerpos celestes nunca mantienen la misma velocidad y esto es muy notorio en los cometas, que mientras están más cercanos al Sol, su aceleración es mayor. Y entre más lejanos, esta aceleración disminuye. Y es precisamente en esta relación entre la posición de la Tierra con respecto a su aceleración que Newton descubre el secreto de las órbitas elípticas. Lo que Newton hizo fue formalizar matemáticamente esta relación utilizando la derivada. Con la derivada, Newton pudo relacionar matemáticamente la posición de los planetas con su velocidad y su aceleración. La derivada le permitía, por ejemplo, obtener la velocidad del planeta conociendo solamente la gráfica de la posición, pero necesitaba una herramienta que le permitiera realizar el proceso inverso, es decir, obtener la posición de un planeta a partir de su velocidad. Esa herramienta es, junto con la derivada, la otra parte fundamental del cálculo. La conocemos como integral. Desde afuera de un coche es fácil graficar la distancia que recorre, pero si uno está adentro, lo que tenemos más a la mano es el velocímetro. Así que lo más fácil, en este caso, no es graficar la distancia, sino la velocidad. ¿Cómo podemos conocer la distancia que recorre el auto? Conociendo solo su velocidad. Lo que necesitamos es encontrar algo en esta gráfica que nos permita realizar el proceso inverso a la derivación. Analicemos una gráfica sencilla de la velocidad. Por ejemplo, cuando vamos a una velocidad constante, es claro que la distancia recorrida aumenta proporcionalmente al tiempo. Si vamos a 60 km por hora, después de 2 horas, habremos recorrido 120 kilómetros en total. Estos 120 kilómetros los podemos visualizar como el área del rectángulo que se forma debajo de la curva de la gráfica. Esa relación se conserva aún cuando la velocidad varía. Siempre la distancia recorrida corresponde al área debajo de la curva. Así que si graficamos cómo crece esa área con el tiempo, obtendremos ni más ni menos la gráfica de la distancia recorrida. Encontrar la función que permite calcular el área bajo la curva de una función es el proceso inverso a derivar y es precisamente la segunda pieza clave del cálculo. El proceso se llama integral y la función resultante la integral de la función original. Es muy difícil calcular directamente el área de una figura compleja, pero todo mundo sabe calcular el área de un rectángulo. Base por altura. Así que una forma de encontrar un valor aproximado para el área bajo la gráfica de una función es llenarla de pequeños rectángulos y sumar sus áreas. Es fácil darse cuenta que mientras más angostos sean los rectángulos que pongamos bajo la curva, más exacto será nuestro cálculo del área. Lo que encontraron Newton y Leibniz es la manera de hacer estos rectángulos verdaderamente chiquitos. ¿Qué tanto? Pues infinitamente chiquitos. De hecho, el símbolo que inventó Leibniz para indicar la integral de una función es una S de suma y una especie de D chiquita. Significa algo así como la suma de una infinidad de pequeños rectángulos. Si nos parece muy extraña la idea de sumar una infinidad de rectángulos infinitamente pequeños, no se preocupen, porque para Newton, Leibniz y otros matemáticos que les precedieron fue un verdadero dolor de cabeza. Pero dejando de lado todos los problemas filosóficos que nos plantea el cálculo, si conocemos una función a través de la derivada, vamos a saber cómo cambia en el tiempo. Y si sabemos cómo cambia en el tiempo, a través de la integral vamos a saber de cuál función se trata. Con la derivada y la integral, los científicos por fin tuvieron las herramientas necesarias para entender matemáticamente todos los fenómenos que cambian con el tiempo. Combinando las derivadas con las integrales, transformaron muchas de las viejas fórmulas que conocían en nuevas fórmulas que podían estudiarse por medio del cálculo. Pues aquí está de nuevo la fórmula de Newton. Recuerden, aquí tenemos la distancia, aquí tenemos la aceleración, que hay que recordar que es una derivada de la velocidad en función del tiempo, la que a su vez es una derivada de la distancia
del tiempo. Y bueno, pues obtenemos una ecuación que aparentemente es muy compleja. Tenemos de este lado a la distancia solita, y acá la tenemos como una segunda derivada. A este tipo de ecuaciones se les llama ecuaciones diferenciales. Chicos, ¿siguen aquí? ¿Siguen despiertos? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Sí, yo sé que es un poquito aburrido, hasta medio sueño, ya me estaba durmiendo, chicos. Yo sé que es un poco tedioso, pero es importante que lo veamos para poder entender de esta forma qué es mi derivada, qué es mi función. ¿Alguien por aquí puede rescatar cómo define una función en el video? ¿Cómo se define? Chicos, nadie, lo acabamos de ver. Chicos, nadie de aquí, o pregunto directamente, puedo preguntar. Al parecer decía que para integrar eran como pequeños rectángulos o triangulitos, algo así quiso decir. No, mi pregunta fue, ok, ¿cómo describió la función? ¿Qué era una función? ¿No era la velocidad y la aceleración? No. ¿Alguien más que tenga una idea más o menos de qué es la función? ¿De qué es una función? No una función de teatro ni nada de eso, una función en matemáticas. Chicos, es importante y lo venimos viendo desde, si no me equivoco, venía esa pregunta en el examen diagnóstico, ustedes la respondieron. ¿Ok? Recuerden que una función es una relación entre dos magnitudes que se afectan mutuamente. ¿Ok? No sé si me explico. Si una cambia, la otra cambia también. Y si una cambia, la otra también. ¿Ok? Esa es una función. En el caso de la distancia y el tiempo, como decía el video, se afecta mutuamente. La distancia de un coche está afectada por el tiempo y el tiempo es afectado por la distancia que recorre un auto. ¿Ok? Ok, chicos, es importante que sepan, ¿ok? Que sepan y comprendan eso. ¿Ok? Que es una función. Una función la representamos así. ¿Ok? ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos de álgebra, que les decía para qué nos sirve el álgebra? ¿Alguien recuerda para qué nos sirve? Chicos, voy a preguntarles. Dígame, Cano. Que es la herramienta que nos permite clasificar y comprender las distintas funciones que se puedan presentar. No, más o menos. ¿Pelayo? Pues se inventó para hablar de las cosas simplificadas. Más o menos. De la vida cotidiana. Y eso. El álgebra se inventó para poder analizar o para poder expresar en forma matemática o simplificar de forma matemática las cosas que pasaban en la vida, ¿ok? Como los ejemplos que decían, no, pues afuera de la casa la temperatura es mayor, 10 grados menor que adentro de la casa, ¿no? Y lo representaba con una ecuación así, con X y con letras, ¿no? ¿Ok? Lo que quiero que entendamos es que las funciones, cuando las vemos así expresadas, ¿ok? Esto viene de algo de la vida normal, ¿ok? Eso viene de la vida, algo de la vida normal. No nos está diciendo qué es, pero tenemos que comprender que esta función sale o resulta de una situación que sí pasa, ¿ok? O que pasó, ¿ok?
Y, por ejemplo, esta función se representa con una línea así, va en ascendente, es una función lineal. ¿Recuerdan la diferencia entre una función lineal y una que no lo es? Chicos. ¿Nadie? Jóvenes. Diferenciamos, y quiero que les quede claro, una función lineal de la que no lo es cuando la razón de cambio es distinta. Por ejemplo, de aquí a aquí, la razón de cambio es distinta, de aquí a aquí es distinta. En una función lineal, la razón de cambio siempre va a ser la misma porque va en aumento, ¿no? Ok, chicos. Voy a preguntar. Ronquillo, ¿está por ahí? Dígame, Ronquillo. Sí, aquí estoy. ¿Sí? Ok. Dígame cómo describiría una función. La que sea lineal o... La que sea. Una función. La definición de una función. La acabo de decir ahorita. ¿Ok? Acabo de dar la definición. Supuestamente va a querer que le explique de otra manera. ¿Cómo? No, no, no. Y si quieres repetir mis palabras, está súper bien. ¿O usted cómo lo describiría? Que es como una gráfica que empieza de un punto A a un punto B. Pues sí, sí genera una gráfica, pero en general, ¿cómo se describe o cuál es la definición de función? ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? ¿No, chicos? ¿Callejas? ¿Podría ser la de distancia y tiempo? Pues sí es una función, pero no es la definición de función. Usted está describiendo una función, pero la definición general de cualquier función, dígame, Zamora. ¿Es la relación entre una magnitud y otra? Excelente, gracias, Zamora. Es eso, chicos, ¿ok? Es una relación entre dos magnitudes que cumple, aquí lo podemos ver, cumple con la característica de que cada valor del dominio, o sea, de un lado del eje de las X, por ejemplo, de este eje, ¿ok? Todos los valores de este eje, ¿ok? A todos esos valores le corresponde solo un valor del rango, o sea, del eje de las Y, ¿ok? De este, ¿ok? De este ladito, de este eje le corresponde un valor, ¿ok? Digamos, a este valor le corresponde en el punto en el que se unen, ahí es la unión, ¿ok? Le corresponde a este le corresponde a este le corresponde a aquel, es un ejemplo, ¿no? Ok, chicos. A veces las gráficas como estas también cumplen con esa característica, ¿ok? Pero cuando está muy curviada, por ejemplo, que por ejemplo hace algo así, ahí, aunque es en este punto, digamos por aquí y por aquí, este punto se une con este aquí, es un ejemplo, ¿no? Pero también se une con este punto acá, ¿no? Ahí está. A estos dos puntos le corresponde ¿no? Aunque choque dos veces con ese punto, no importa, eso le está correspondiendo el valor de este punto. Ya sea, no sé, un 2, que es un 1 y un 3, ¿no? Al 1 le corresponde el 2 y al 3 le corresponde el 2 también. Está medio raro, pero sí.
¿Ok? ¿Entendido, chicos? Como por aquí el 100 le corresponde a este punto de aquí y el 100 también le corresponde a 40, que es donde choca. ¿Ok? Voy a preguntar nuevamente, esperando respuesta. ¿Arano está por ahí? Arano no está, sino para empezar a poner faltas ahorita. No está. Ángel Arano Saldívar no está. Ok. Vamos a ponerle una faltita por aquí. Arano Saldívar. Ok. Uh-huh. Vale, profe. A ver, ¿quién respondió? Soy yo, Arano, pero es que no me dejaba prender el micrófono. Ok, ya le iba a poner falta. Ok. Chicos, es importante que contestemos. Dígame, por favor, ¿cuál es la definición de una función? Arano, ¿ok? Arano. No sé, profe, no me quedó claro. Chicos, les pregunto a los demás, ¿no acabo de dar la definición ahorita? Jóvenes. Armenta. ¿Qué pasó, profe? ¿No acabo de dar la definición ahorita? Sí, usted explicó ahorita. Dígame, por favor, ¿cuál es la definición de función? ¿De una función? Sí. Es una regla entre dos conjuntos. Más o menos, sí, una regla. Más o menos. Bernal. ¿Es la relación entre dos magnitudes? Ok, gracias. Bravo. Bravo. Bravo Santos. Está en clase. Ok. ¿Dónde está Bravo? Magnitudes que están unidas por una línea. Más o menos, Bravo. Más o menos. Sí, pero no. Ok. Callejas. Mande. Dígame cuál es la definición de función. Relación de dos magnitudes, ya sea distancia y tiempo. Ok, puede ser, en este caso que nos daba el ejemplo, nos da la distancia y el tiempo, pero pueden ser muchas más cosas. Ok. Campos. ¿Es la función que representa el área? No. No, la definición de función. Chicos. Cano. Es la relación que tiene entre dos magnitudes donde a cada uno le corresponde un valor. Ok. Los valores de una magnitud, cada uno de los valores de una magnitud le corresponde a uno de la otra. Ok, más o menos. Cirilo. Cirilo Patricio. Dígame. Es la relación entre dos magnitudes. Ok. O igual puede aplicar como en figuras y números, digamos como un cuadrado y pues puede decir que tiene cuatro puntos en esa esquina y Ok, eso se aplicaría igual.
Eso no tiene mucho que ver ahorita, pero está bien su respuesta inicial. Colin. Es la suma de los términos. No. No, Colin, ¿no escuchó a sus compañeros lo que acaban de decir? No, sí, pero es algo que ya lo entendió usted. ¿Cómo? No, sí los escuché, pero esa es así como yo lo entendí usted. No, ok. Hay que escuchar, ok, a los compañeros. Estrada. Es como una regla de correspondencia entre dos conjuntos, donde el primer conjunto le corresponde a uno y el segundo elemento le corresponde a la segunda. Ok, sí, más o menos. Se correlacionan, un conjunto de elementos se correlaciona con el otro. Fuentes Mejía. Es la relación entre dos conjuntos. Ok, sí, puede ser dos conjuntos, dos magnitudes, dos cosas, ok, que tienen relación entre ellos, chicos. Es importante esto, que se afectan, ok, entre ellos. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de eso? Una relación entre dos magnitudes o entre dos cosas que se relacionan y se afectan mutuamente. ¿Ok? ¿Alguien ha visto alguna situación así? Por ejemplo, yo noto todos los días que si me levanto temprano, rindo más. ¿Ok? Entonces, a la hora que me levanto, tiene una relación o tiene un impacto en mi rendimiento en mi vida diaria. Entonces, son dos cosas que se están relacionando. ¿Okay? Si me levanto temprano, me doy cuenta que mi productividad es mayor. Si me levanto tarde, mi productividad es menor. ¿Okay? Si cambia una cosa, cambia la otra, ya sea que aumente o disminuya, lo que sea, ¿no? Entonces, esas dos cosas están relacionadas. No son magnitudes, no son tiempo, no son distancia, no es nada de eso, pero yo noto eso, ¿no? Entonces, ¿alguien puede darme un ejemplo más o menos que ustedes se encuentren de algo así? Chicos. Bueno, sigo preguntando entonces. González, Quintana. Más o menos son esas que dijo son magnitudes, pero no es la definición de una función. Guevara. ¿Una función es un objetivo matemático? No. Josué Antonio Muñoz. Bueno, Muñoz me parece que no está. Okay. ¿Dónde está Muñoz? Ok. Aquí está. Ok, no respondió en clase. Ya se me olvidó cómo escribir esto. Okay. Ahí tiene su falta. Hay que estar aquí en la clase, chicos, ¿ok? Yo sé que es un poco tedioso a veces, pero hay que estar aquí. ¿Ok? Lara. Yo le puse que una correspondencia entre dos conjuntos en donde uno afecta al otro. Ok, gracias Lara, excelente. Manso. Yo le puse que es casi similar. Dice, una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto.
Ok, Nomar. Yo le puse que es la relación de dos magnitudes. La relación de dos magnitudes, exactamente. Olvera. Pues es la relación entre dos magnitudes. Ok, Pelayo. Es una relación entre dos variables X y Y, en la cual para cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Excelente, Pelayo. Muy bien esa respuesta. Ramírez. Es la relación entre dos magnitudes que se afectan entre ellos. Por ejemplo, distancia y tiempo. Ok. Reyes. Regla que corresponde a dos conjuntos o a una magnitud. Más o menos. Robles. Son las magnitudes que tienen un valor en cada uno de ellos. No. Rochín. Es cuando dos valores de una magnitud cambian. Más o menos. Rodríguez. Es una relación a la cual se le añade la condición de que cada valor de una le corresponde una de la otra magnitud, ¿ok? Creo, ¿con quién me quedé? Con Rochín. Rochín está por ahí, Rochín Pavón. Ok, Rodríguez. Me quedé con... Sí, Rodríguez ya me contestó también. Disculpen, Ronquillo. Yo le puse que es una relación de dependencia entre una variable Y y una variable X. Ok, más o menos. Ruiz. Es una relación que se establece entre dos conjuntos. Ok, Silva. Pues a lo que yo entendí es que pues es una relación entre dos magnitudes, como usted puso o sea, magnitudes diferentes, pero que yo entendí que su relación provocaba como una recta, o sea, el ejemplo que usted puso. Ok, las relaciones entre las magnitudes, sean las que sean, forman rectas, forman curvas, como decía el profesor en el video. Hay diferentes funciones en la vida, y así como la psicología de las personas, hay veces que hay funciones que varían, algunas que tienen máximos, algunos que tienen mínimos, y hay variables que siguen subiendo o siguen aumentando, no importa qué pase, o siguen estables, no importa qué pase. Ok, hay diferentes tipos de funciones. Zamora. Es la relación entre una magnitud y otra, y un ejemplo sería el peso de un producto y su precio. Excelente Zamora. Por ejemplo, ese ejemplo que dice Zamora, el peso de un producto y su peso. Si yo fijo el precio, no sé, del mango a cierta cantidad, si mi peso va subiendo, mi precio también va aumentando, ¿cierto? Esa es una relación lineal. ¿Por qué? Porque si la graficamos, entre más sube el peso, el precio también va a subir, ¿cierto? A ver, ahora le pregunto a Arano, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Qué es una función? ¿Cómo lo describiría? Pues ya escuchando todo lo que dicen mis compañeros, entendí que es una relación entre dos magnitudes que puede ser, pues, yo lo entendí así como lo que avanza un carro y el tiempo que dura. Por ejemplo, se podría como lo podríamos utilizar también con la física, porque en la física hemos visto problemas así. ¿Cómo? ¿Problemas así? Ok. De sacar el tiempo, la distancia, nos dan el tiempo, y así. Ok, sí, exactamente.
Exactamente. Si te dan el tiempo, tú tienes que, si te dan el tiempo y la velocidad, tú debes de despejar la distancia, ¿no? Me imagino que problemas así, ¿ok? En movimiento rectilíneo uniforme, en movimiento, no me acuerdo cómo se llaman los tipos de movimiento, pero muchas de las veces les dan esas variables, les dan fórmulas, les dan los valores y ustedes tienen que despejar un valor de esa fórmula para poder encontrarlo, ¿verdad? Sí. Arano, dígame por favor un ejemplo de una función que usted vea en su vida cotidiana, así, algo que se afecten entre esas dos cosas, que si una cambia, la otra también cambia. ¿Me podría ayudar con eso? Puede ser como en la escuela, mientras más avancemos, un poco más difícil se pone, o algo así. Ok, esa es una relación lineal. Sí, puede ser. Entre el grado en el que ustedes avancen, la dificultad va aumentando. Muchas de las veces, por ejemplo, hay términos o hay cosas que no podemos contabilizar de buena forma. Hay cosas que no son contabilizables, ¿no? Como la dificultad, podríamos poner una escala de dificultades, ¿ok? Del 1 al 10 y preguntarles, por ejemplo, ¿qué materia se les hace más sencilla a ustedes? Chicos. Ciencias. Ciencias, ok. Por ejemplo, a ciencias del 1 al 10 le damos un 5, un 4. Sí, un 4. Un 4. Y les dan física. ¿Física en qué lugar lo pondría? Del 1 al 10. ¿De dificultad? Sí. ¿En un 8? En un 8. Por ejemplo, cálculo. Ese en un 9, 10. 9, 10. 11 dice. Ok, ¿qué otra materia tienen? Inglés, ventas y cadena de producción. Ventas, ok, ventas, ¿en dónde lo pondrían? En un 5. En un 5, ¿alguien más? Cadena de producción, por ejemplo. También en un 5. En un 5, ok. Chicos, si nosotros decimos la información así como la estamos platicando, el análisis se vuelve un poco más difícil. ¿Qué pasa cuando yo hago una gráfica? ¿Qué pasa cuando yo grafico esa información? ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? ¿Cuántas materias tienen? 7, ¿verdad? 1, 6, 7. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué materia, por ejemplo, me dijeron ciencias, ¿no? Ciencias. En segundo lugar me dijeron, bueno, yo les dije física. Física, por ejemplo, cadena de producción. Ventas. Cálculo. ¿Y qué otra cosa tienen? ¿Qué me falta aquí? Inglés. Inglés, ok. Inglés. ¿Y qué otra materia tienen? ¿O ya no tienen? Tutoría. Ok. Esta es nuestra escala, ¿no? Este es nuestro eje X y nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Si hacemos una gráfica de la dificultad que tienen, ciencias, ¿en dónde la ponían? En 5, ¿verdad? O en 4. 1, 2, 3, 4. Marcamos un punto aquí. ¿Okay? Física le daban un 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, un 8. Ok, cadena de producción, ¿cuánto me dijeron? 5. Un 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí lo marcamos. Y luego ventas. Ventas, chicos. ¿Cuánto le damos? ¿También un 5? Sí. Ok. Cálculo, decíamos que un 11, bueno, un 10. Por aquí, que es nuestro máximo. Inglés, ¿qué tan difícil se les hace inglés? Chicos. Un 7. Un 7. Ok. 8, 7 por aquí. Ok, por aquí más o menos. ¿Y tutorías? Un 1. Un 1. Ok. Excelente. Si nos damos cuenta, ok, vamos a unir estos puntos. Ok. Ahí. Ok. La relación entre estas dos magnitudes. Esta magnitud se llama dificultad, ¿verdad? Bueno, es difícil escribir así. Bueno, dificultad. Y a esto materias, ¿no? Materias. Estas son mis materias. Ok, vemos que podemos analizar esta gráfica y decir, ¿no? Podemos sacar mucha información de esta gráfica. ¿Qué podemos analizar? Por ejemplo, tutorías. Tutorías y ciencias tienen los puntos más bajos de la gráfica y física y cálculo tienen los puntos más altos de la gráfica. ¿Quién nos quiere decir esto? Yo puedo decir y concluir con esta gráfica que las materias en las que se implica más matemáticas tienen mayor dificultad que las que no tienen matemáticas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué tienen en común cadena de producción y ventas? ¿Qué tienen en común? ¿Es la misma maestra? Por ejemplo, es de la carrera, ¿no? Es de la carrera. Es de la carrera. Entonces, las materias que son de la carrera tienen más o menos el mismo grado de dificultad, ¿ok? Eso nos quiere decir muchas cosas, ¿ok? De esto, ¿ok? De esta información, ¿qué se puede derivar? ¿Qué podemos derivar de esto? Chicos, es importante que entendamos qué es la derivada, ¿ok? Y la derivada es mi información en un punto específico, ¿ok? La inclinación en un punto específico. Por ejemplo, de aquí a aquí, ¿cuánto es la inclinación en este punto? ¿Ok? O mi razón de cambio, que ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la razón de cambio? ¿Cuánto cambia de aquí a aquí? Como no son contables, la ciencia física no son medibles, ¿ok? No tienen un número, una cantidad, porque son materias, ¿ok? Es muy difícil calcular estas cositas, ¿ok? Podemos ver esa información, por ejemplo, las que les decía, ¿no? Entre más matemáticas haya, la dificultad aumenta, ¿ok? Pero la dificultad sí está en números, en 1, 2, 3, está en una escala numérica, y las materias no, ¿ok? Las materias no están en una escala numérica, entonces el análisis se dificulta un poquito más. No quiere decir que esto no sea una función, ¿ok? La función lleva un ritmo de cambio, ¿ok? Muchas de las veces una función lleva un ritmo de cambio diferente, ¿ok? Este es un ejemplo de una función que podemos sacar información de aquí, nos ayuda a analizar y tomar decisiones, ¿no? Decimos, pues como las materias que tienen más física y cálculo se me hacen más difíciles, o a la mayoría se les hace más difíciles, pues entonces voy a poner más empeño en estas dos, o voy a concentrarme un poquito más en estas dos para retomar y bajar este nivel de dificultad un poco más, ¿no? Ponerlas al mismo nivel que esto. Hay veces que hay cosas que no controlamos, pero hay cosas que sí.
Yo no controlo al maestro que me da física y no controlo al maestro que me da cálculo, pero sí puedo controlar más cosas, por ejemplo, mi desempeño, ¿ok? Sí puedo controlar por el preguntarme por qué se me hace difícil, porque tiene matemáticas. Entonces, ¿qué parte de las matemáticas no entiendo que se me hacen difíciles estas dos? ¿Ok? Ese análisis sí lo podemos hacer. En el caso, chicos, que nos presentaba el profesor, ¿ok? En el caso que nos presentaba el profesor, nos ponía que Newton, ¿ok? Este es mi Sol. ¿Qué planeta les gusta más del sistema solar, chicos? Júpiter. Júpiter. Ok. ¿A todos les gusta Júpiter? Ok, a mí me gusta más Saturno por sus anillos, pero Júpiter está bien. Ok. Digamos que este es mi planeta, ¿no? Júpiter. Aquí está. Y esa es su trayectoria. Ok. Ok. Newton quería saber, ok, la velocidad que llevaba los planetas. ¿Qué pasaba? Que cuando más se acercaban al Sol, como los asteroides, la velocidad aumentaba. Entonces iba en la trayectoria, imagínense el planeta, ¿no? Va así, despacito, va a su nivel, va a su velocidad y luego a partir de aquí aumenta y se va más rápido. ¿Ok? Acelera, luego disminuye su velocidad y otra vez acelera. ¿Ok? Se dio cuenta de esto, que los astros hacen esto, ya sea por la gravedad o por lo que sea. Newton quería saber la velocidad exacta, por ejemplo, en este punto. ¿Ok? Quería saber en este punto cuál era la velocidad que llevaba el planeta. ¿Ok? Para esto, ¿ok? Se dio cuenta que la velocidad de los planetas se puede graficar. ¿Ok? La velocidad de los planetas se puede graficar. ¿Recuerdan? Digamos que el planeta es nuestro carrito, ¿ok? Como en el video aquí, ¿ok? Que ponía el ejemplo del carrito, ¿ok? ¿Dónde está? A ver, por acá estaba. ¿Ok? Ponía el ejemplo del carrito. No, no está por aquí. Aquí está, ¿ok? Esto así y ponía el ejemplo del carrito, ¿ok? Entonces, la velocidad del planeta en este punto donde está disminuía. De repente disminuía, mientras más se acercaba por acá y luego aumentaba otra vez y luego disminuía otra vez. ¿Ok? Entonces Newton que sabía o se dio cuenta de que la velocidad del planeta se podía representar en una gráfica como esta, tomando en cuenta el tiempo y la distancia. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta la relación entre el tiempo y la distancia, te da la velocidad del planeta. ¿Ok? Que se marca por esta curva. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos, chicos? ¿Se entiende o pregunto? ¿Lara está por ahí? Mande, profe. Dígame si me está entendiendo. Pues sí, hay algo. Ok. ¿Qué da como resultado la relación entre la distancia y el tiempo? ¿Qué resulta de esta relación? La aceleración. También, gracias. Ok, Robles, ¿está por ahí? Sí. ¿Qué da como resultado la relación entre la distancia y el tiempo? La velocidad. La velocidad. ¿Sí se acuerdan de la fórmula de la velocidad? Que es distancia sobre tiempo. ¿Se acuerdan?
Sí. Ok, esa relación da como resultado la velocidad, en este caso del planeta. Pero Newton quería saber cuál era la velocidad del planeta en este punto. ¿Ok? Entonces él iba calculando la velocidad hasta este punto. ¿Ok? Se dio cuenta que fue disminuyendo y digamos que este punto representa este punto en la gráfica. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Es importante que lo veamos así. Si nosotros le hacemos zoom aquí a este punto, digamos a este recuadro, hagamos un zoom, vamos a encontrarnos algo como esto, ¿ok? Y este es el punto, ¿ok? Entonces, ya teniendo la gráfica de la velocidad, él quiere saber qué velocidad tenía en este punto y lo marca aquí en esta gráfica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y aquí viene la base del cálculo, que es la derivada, ¿ok? Y es muy importante que pongamos atención. Ya sabemos que es una función, que es una relación entre dos magnitudes, ¿ok? En este caso la distancia y el tiempo, y nos genera esta gráfica, que esta gráfica se llama función de x o f de x, ¿ok? Si nosotros calculáramos el tiempo que tarda, ¿ok? El tiempo que tarda de forma lineal en tiempo, el punto estaría aquí, ¿ok? Eso se llama eje de x, ¿no? Solo sería x, el punto x, ¿ok? Pero como nosotros queremos saber f de x, o sea, la función que tiene x, este eje que se llama y, ¿ok? Es la representación de f de x. ¿Por qué? Por ejemplo, sí saben cuáles son las dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones, y y x, ¿ok? Si yo te digo, ¿cuánto dibuja 5 centímetros? ¿Ok? Tú me vas a decir, aquí desde 0 hasta 5, ¿ok? Es una dimensión, de un punto a un punto. 5 centímetros, aquí está dibujado. Pero si yo te digo, hazme o representa, ¿ok? 5, ¿cómo lo pondría? La relación de 2 veces x, ¿cómo lo representaría? Dándole valores al eje de las y. ¿Ok? ¿Ok? Si yo les digo eso, podemos graficarlo. 1, 2 y 3. 3 puntos. Entonces le damos valor 1, 2 y 3. Y aquí podemos dividirlo, ¿cierto? Del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya el dibujo de la función, que es esto se llama f de x, ¿okay? Que es lo que me va a decir qué es lo que voy a dibujar aquí. Esta función me va a decir cuál es el dibujo que viene aquí, ¿ok? Entonces, si yo lo sustituyo, 1 por 2 me da 2, 2 por 2, 4, y 3 por 2 me da 6, ¿cierto? Entonces, 1,2 aquí, 2,4 que va a estar por aquí, 3,6 va a estar por acá, y si yo pongo otro 4 y 5, ok, se va a ir así, ok, ya está dibujado, ok, en 2 dimensiones y me hace esta línea, ok, es lo mismo que pasa aquí. En este caso no conocemos la función, ok, no conocemos la función que hace este dibujo, o sea, no conocemos